tardes y bienvenidos a otra nueva conferencia de este ciclo sobre mitología. Hoy la conferencia corre a cargo de la profesora Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, que es catedrática de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Fue becaria predoctoral en la propia Universidad Complutense, también postdoctoral en la Universidad de la Sapienza de Roma y también investigadora postdoctoral Juan de la Cierva y Ramón y Cajal en la Universidad Complutense de Madrid, asimismo. Imparte docencia de griego, claro, en los grados de Filología Clásica y de Ciencias de las Religiones, si no estoy yo equivocado, y también en el Máster Universitario de Estudios Clásicos interuniversitario, ¿no? Complutense, Universidad Autónoma y Universidad de Alcalá, y en el Máster Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. Desde el punto de vista de la gestión, ha sido secretaria del Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, hoy desaparecido, coordinadora del grado de Filología Clásica, directora de la revista ILU, Revista de Ciencias de las Religiones, del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense, y ha sido vicedecana de posgrado de investigación en la Facultad de Filología. Ha sido IP, bueno, es IP de un proyecto magnífico ahora, pero ha sido IP de 5 proyectos financiados por el Ministerio y por la Universidad, y sobre, fundamentalmente, Dioniso y el dionisismo. Desarrolla su labor investigadora en filología griega y en especial en religión, epigrafía y papirología. Y dentro de la religión, más concretamente sobre el orfismo, que es de lo que va a hablar hoy, sobre Orfeo, y sobre Dioniso y el dionisismo. Es autora de más de 105 publicaciones, que no las voy a leer todas, en español, inglés, italiano, francés y húngaro. Esto lo voy a decir porque me ha encantado lo del húngaro. Así que sí, en húngaro también. Entre las publicaciones sobre religión destacan muchas de ellas, pero por ejemplo, una de las Instructions for the Neverworld sobre las tablillas órficas, publicada en Brill, con el profesor Alberto Bernabé, y otras sobre Orfeo, como Tracing Orpheus en De Gruyter, Redefining Dionysos en De Gruyter, con Alberto Bernabé, Miguel Herrero y Raquel Martín, y otras sobre Dioniso en general. Creo que una no va a tardar mucho en salir, nueva, ¿no?, sobre Dioniso, o eso me comentaba nuestro común maestro, el profesor Bernabé, el otro día. También ha publicado varios capítulos en un libro que, si no lo conocen, ya que hoy la cosa trata sobre Orfeo, lo recomiendo encarecidamente, porque además está en español, que es Orfeo y la tradición órfica, un reencuentro que se publicó en el año 2008 y que es un libro magnífico, muy amplio, 2 volúmenes, no sé, 1000 y pico páginas creo que tiene, pero bueno, no es de iniciación propiamente, pero es un libro muy bueno y muy recomendable para todo aquel que quiera entender los rituales del orfismo y el orfismo en general, la figura de Orfeo, cómo llega, ¿no?, después hasta el cristianismo, etcétera, etcétera. Otras publicaciones versan sobre Dioniso, su relación con las serpientes, las fiestas dionisíacas, los espacios de culto, creencias escatológicas, etcétera, y también tiene otras, más concretamente, sobre el ámbito de la epigrafía o sobre papirología. Ha impartido conferencias y comunicaciones en más de 85 congresos y seminarios en prestigiosas universidades internacionales como Princeton, Harvard, Chicago, Bryn Mawr College, Ohio State University, Cardiff, Nanterre, Montreal, Humboldt, Groningen, La Sapienza, Bolonia, etcétera, y también nacionales en la Universidad Complutense, Salamanca, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Alcalá, etcétera, etcétera, etcétera. Es además representante de la Red Temática Europea de Plutarco y ha participado en múltiples congresos de esta red. Ha organizado muchas actividades académicas, congresos, uno sobre las fiestas, por ejemplo, en el que yo tuve el honor de participar porque me invitó, y ha dirigido varias tesis doctorales relacionadas fundamentalmente con sus ámbitos de investigación,
sobre los animales, iba a decir, sobre Dioniso y las fiestas, fundamentalmente. Hoy va a hablar de Orfeo, del mito a la poesía, y antes de empezar, sí me gustaría, y de darle la palabra a Ana, que todo el mundo estará deseando, yo también, sí me gustaría, ya que tengo la palabra hoy, hacer un llamamiento a todos aquellos que siguen las conferencias online, en YouTube o en la página web de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de Madrid, y es que nosotros como sociedad estamos muy a favor de la ciencia abierta y estamos, digamos, formamos parte de estas redes de ciencia abierta que ahora están tan de moda y que son muy necesarias realmente. Pero nos gustaría desde la sociedad pedir, sobre todo a aquellos que nos ven online, que se hagan socios de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, porque es con el dinero de los socios con el que se costea este ciclo de conferencias y también la grabación. Así que yo invito amablemente a todos aquellos que nos siguen a que, si lo tienen a bien, no es mucho dinero realmente lo que cuesta, pues se hagan socios. Así que nada más y le doy la palabra a Ana. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la delegación. Arrímate un poco el micro. No se oye nada con la vocecita tan fina que yo tengo. ¿Ahora? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Pues me siento muy honrada con esta invitación a participar en este 32º ciclo de conferencias de otoño dedicado a las sombras del mito, ¿no? Y muchas gracias también, Juan, compañero, amigo, hermano de padre académico, por esta presentación que me ha creado un poco de ansia. Bueno, voy a hablarles hoy de Orfeo, que es un personaje fascinante, celebérrimo por el prodigioso poder de su música. El cantor era capaz de seducir a animales, a árboles, rocas, plantas, incluso a las divinidades infernales, cuando, como amante esposo, bajó al Hades para rescatar a su esposa Eurídice. Una aventura que, como saben, pues no acabó bien, como tampoco el propio Orfeo, ¿no?, que acabó sus días muerto a manos de mujeres. Pero se decía que su cabeza continuó cantando y dictando oráculos. Seguramente todos ustedes conocen las vicisitudes del mito y de nuestro protagonista, muy difundidas gracias sobre todo a las versiones de dos escritores latinos, de Virgilio y de Ovidio. Estas son quizá las versiones más extensas del mito, ya que sus predecesores griegos solo aluden a él o citan episodios parciales. Ya saben también todos ustedes que en Grecia los mitos forman parte de la memoria colectiva, por lo tanto son de todos conocidos y bueno, pues es difícil a veces encontrar versiones sistemáticas, uniformes de un mito, ¿no? Los mitos griegos varían y se transforman en función del autor o del artista que se ocupa de ellos en cada caso. En esta charla lo que les propongo, en primer lugar, es una mirada a las fuentes griegas para averiguar en un ejercicio de arqueología, de reconstrucción de los primeros testimonios del mito, qué episodios y qué aspectos de Orfeo interesaron a los griegos. En segundo lugar, vamos a explorar, aunque sea brevemente, si nos da tiempo, una faceta menos conocida, la de poeta. Orfeo no solo era un héroe mitológico, también se le consideraba un poeta. Por un conjunto de complejas circunstancias se le atribuyeron obras poéticas, fundamentalmente religiosas, pero no solo.
Y por último, pues trataremos de dar respuesta, si es que la hay, a cómo y por qué Orfeo navega desde los primeros testimonios en el proceloso mar del mito y de la poesía. Uno de los primeros testimonios literarios que conocemos de Orfeo es una breve alusión en un fragmento sin contexto por parte del poeta Íbico de Regio, que habla del famoso Orfeo. Bueno, pues les invito en los próximos minutos a saber por qué ya los griegos le consideraban tan famoso. Habitualmente la genealogía de Orfeo lo sitúa en el ámbito de la ficción, hijo de una musa, Calíope, y de una divinidad fluvial, Eagro. Hay otra versión bastante conocida, conocida por el poeta Píndaro, que lo vincula a Apolo y a la que luego voy a referirme. Tradicionalmente se considera Tracia la patria de Orfeo, algo que tampoco es muy extraño, porque los griegos solían considerar extranjeros a los personajes que tenían poderes o cualidades cuasi mágicas, ¿no? Como los que vamos a ver se le atribuyen a Orfeo. Es el caso también de Medea, ¿no? O de su tía Circe, que en muchos casos pues, se las considera extranjeras. Pero, pese a su origen tracio, en testimonios relativamente antiguos, como estos vasos que voy a mostrar, Orfeo aparece vestido como un griego, ¿no? Es el caso de esta crátera de figuras rojas y también lo tenemos así en la descripción de una pintura de Polignoto que nos hace Pausanias, ¿no? Dice Pausanias: Orfeo tiene aspecto griego, ni el vestido ni el adorno sobre su cabeza son tracios. Bueno, luego intentaremos ver si hay alguna razón también para esto. Uno de los rasgos recurrentes en la leyenda de Orfeo a lo largo del tiempo es su prodigioso dominio de la poesía. Claro, en Grecia la poesía iba acompañada de música, de manera que Orfeo se prefigura como un cantor prodigioso que posee la cualidad de subyugar con su palabra y embelesar con su música. Esta cualidad fascinante es probablemente también uno de los rasgos más antiguos del mito de Orfeo. Tan antiguo que se ha querido remontar a varias representaciones del segundo milenio, como por ejemplo este fresco del Salón del Trono del Palacio de Néstor en Pilo, en el que vemos a un personaje tocando una hermosa cítara de 5 cuerdas y una gran ave que revolotea a su alrededor, ¿no? Tal y como lo reconstruyó Piet de Jong, que luego la realidad parece que es otra. Se ha especulado con que representa a un animal fascinado por la música de Orfeo, pero las reconstrucciones del salón, esto sería un poquito más la realidad, se han reconstruido otras partes del salón y el conjunto se interpreta como un ritual, como la representación de una iniciación. De hecho, tienen aquí, a ver si puedo, aquí tienen arriba una res, que sería para el sacrificio, y en la parte de abajo, bueno, pues ahí está representado un banquete. Por tanto, en fin, que haya un citaredo en el ámbito de un banquete no es extraño. Por lo tanto, no tiene por qué ser Orfeo este personaje, aunque podría serlo, pero parece que dicen que no lo es. Otra representación de Orfeo es esta Píxida aparecida en la Canea, en Creta, y aquí vemos un personaje también que va surgiendo de la tierra, tiene una lira también bastante grande, y está rodeado de pájaros y asociado a los símbolos de la consagración real, ¿no? La doble hacha y estos cuernos, ¿no? Bueno, pues aquí tampoco en este caso parece que los expertos dicen que se pueda afirmar con seguridad que sea Orfeo, aunque bueno, es un personaje que surge de la tierra y unos pájaros ahí fascinados. En cualquier caso, estas y otras representaciones del segundo milenio
parece, según los iconógrafos, que no son determinantes para documentar la existencia del mito de Orfeo en época tan temprana. El testimonio literario más antiguo, que le tenía que haber puesto antes, que aquí se veía mejor sin sombras. Bueno, el testimonio literario más antiguo de Orfeo es un fragmento de un poeta épico, Eumelo de Corinto, que nos transmite un papiro de Osirrinco. Aquí el héroe aparece ya claramente en su faceta de músico, ¿no? Porque está tocando el plectro. Y parece que está enrolado en la expedición de los argonautas, a la que luego me voy a referir por extenso, ¿no? Un testimonio indirecto de Favorino aclara el contexto del fragmento anterior, pues relata que al regreso de la expedición se instituyeron unos juegos, los Juegos Ísmicos, y añade una lista de vencedores, que es concretamente el texto que he traído, y aquí figura Orfeo, y figura Orfeo precisamente como vencedor en el concurso de Cítara. Bien, del mito de los argonautas se ocupa también Píndaro en su Pítica IV, en la que menciona a varios de los héroes de la expedición y se refiere a Orfeo como por parte de Apolo vino el tañedor de la Formingue, padre de los cantos, el celebérrimo Orfeo. Por tanto, dice también, como decía Íbico en el fragmento que puse en primer lugar, que es muy famoso, pero ahora sabemos que su fama consiste precisamente en esa habilidad para pulsar la formingue y para cantar. Bien, los antiguos discutieron ya bastante la expresión por parte de Apolo, ¿no? Algunos interpretaron que quería decir que Orfeo era hijo del dios y otros interpretaron otra cosa, que simplemente como Orfeo era un citaredo, pues era un enviado de Apolo, porque Apolo es la divinidad que preside la actividad musical. A lo mejor eran las dos cosas, porque quizá Píndaro usó deliberadamente una expresión ambigua para sugerir ambas cosas, porque en su época pudieron circular ambas versiones, que Orfeo era hijo de Agro, un mortal, o que Orfeo era hijo de Apolo, un dios. Esta doble paternidad era frecuente para personajes heroicos y pues los autores literarios mencionaban una u otra de acuerdo con sus necesidades literarias, ¿no? Teseo, por ejemplo, era hijo de Geo, de Posidón; Heracles era hijo de Zeus o de Anfitrión; Belerofonte era hijo de Glauco o de Posidón, ¿no? Pero sigamos con nuestro Orfeo. Contemporáneo de Píndaro es el poeta Simónides de Ceos, cuyo testimonio nos lega una brillantísima descripción de los efectos del arte de Orfeo, plasmado en su capacidad para conmover a la naturaleza con su canto. Vamos a leerlo. Innúmeras sobrevolaban las aves su cabeza y los peces erguidos del mar de lapislázuli saltaban al son de su bello canto, ¿no? El fragmento se enmarca probablemente también en el ámbito de la expedición argonáutica, porque parece que este es el único espacio en que Orfeo pudo entrar en contacto con peces y con el mar, ¿no? En otro fragmento del mismo poeta, es el viento el que se contiene al oír el canto de Orfeo, que puede, por tanto, también influir sobre los elementos. Dice que el canto es como un alimento, dulce como la miel, pero ¿qué alimento? El alimento del alma, ¿no? Por eso el canto tiene un efecto calmante, reparador. Y dice también que es capaz de ajustarse a los oídos de los mortales, es decir, que es capaz de adaptarse a la situación personal de cada uno. El prodigioso canto de Orfeo debía resultar proverbial, a juzgar por las referencias que encontramos en las tragedias interpretadas ante un público que sabía perfectamente de lo que se le estaba hablando. Así, en el Agamenón de Esquilo, Egisto reprende al corifeo que se ha atrevido
a censurar el asesinato de Agamenón y le dice: tienes una lengua puesta a la de Orfeo, porque él todo lo atraía gozosamente con su voz, ¿no? O este otro pasaje de las bacantes, ¿no? Dice: los recintos boscosos del Olimpo, donde antaño Orfeo con su cítara congregaba con su música a los árboles, congregaba a las fieras montaraces. Se decía que Orfeo había aprendido a cantar imitando el canto de los pájaros y que era capaz de actuar mágicamente sobre la naturaleza porque sabía dirigirse a ella en su propio lenguaje. Orfeo usa conscientemente el poder hipnótico de su canto para lograr un fin determinado y obligar a la naturaleza a actuar en contra de sus propias leyes. Y este modus operandi es un modus operandi muy similar al de los magos. El arte de Orfeo aúna, por tanto, poesía y música. En estos ejemplos literarios hemos visto que inciden en el poder de la bella voz, pero estaba siempre acompañada del instrumento musical que las fuentes denominan cítara o formingue. La iconografía de época clásica también se hace eco de esta faceta de cantor prodigioso, pero en una variante curiosa, muy específica, porque el bardo aparece en varios vasos, este ya lo había puesto antes, pongo ahora el blanco y negro que se ve mejor, embelesando a los tracios con su música, ¿no? Y es curioso esto porque en la literatura este motivo está prácticamente ausente. Fíjense, los guerreros tracios abandonan su actitud belicosa, beligerante, están completamente relajados, embelesados por el canto de Orfeo, que tiene de nuevo un poder apaciguador. Fíjense, hay varios vasos sobre, sobre esta temática, no les aburro mucho, pero fíjense en esta crátera de Hamburgo, donde no son solo los guerreros, sino que también aparece el caballo completamente hipnotizado y la pobre tortuga ya boca abajo, ¿no? En fin. Bien, Orfeo se revela aquí como un educador que enseña la música a los bárbaros, como una especie de mediador entre sus compatriotas, los tracios, siempre beligerantes, siempre belicosos, y la cultura de concordia, la cultura griega, en la que él aparece perfectamente integrado. Y quizá sea esta la razón por la que aparece vestido como un griego, pese a la que, ya digo, la tradición decía que Orfeo era tracio. Bien, la destreza de Orfeo como cantor y como músico motiva y posibilita dos de los episodios más importantes de su leyenda: el viaje a la Cólquide, como parte de la expedición de los argonautas, y el viaje al Hades en busca de su esposa Eurídice. Vamos entonces con Orfeo y los argonautas. Orfeo, como otros muchos héroes griegos, como Odiseo, como Heracles, es un héroe que viaja, a veces superando terribles pruebas, siempre en busca de nuevos conocimientos. Con Jasón y los argonautas viaja a la Cólquide, ¿no? Al final del mundo conocido en el extremo oriental, en busca del vellocino de oro. Orfeo, como saben, no tiene en la saga un papel protagonista, sino que se limita a ser uno más entre los héroes que sirven de auxiliares y que acompañan a Jasón, el jefe, aunque no el protagonista de la expedición. Bien, esta faceta de Orfeo argonauta es el episodio más antiguo de su leyenda del que tenemos noticias en las fuentes griegas. Ya hemos visto que Eumelo de Corinto, Píndaro y también Simónides lo citaban en el contexto de esta expedición. Repesco el texto de Eumelo que menciona a Mopso, que es un argonauta, lo que corrobora efectivamente que nos encontramos en este marco, y también se habla de la necesidad de casar a Jasón
con Medea, ¿no? Estamos, por tanto, en el momento en que la nave regresa ya de Argo hacia Iolco. Claro, es que es todo fragmentario, ¿no? Tenemos que hacer este ejercicio para reconstruir el contexto. En las representaciones figuradas es también la expedición argonáutica el escenario en el que Orfeo está documentado en época más antigua y además de modo seguro, ¿no? Pues su nombre figura en una de las metopas del tesoro de los Sicionios en Delfos, ¿no? Aquí lo tienen y figura su nombre junto al personaje que lo representa. Lo tienen aquí a bordo de la nave Argo, se ve aquí el casco de la nave enmarcado por uno de los Dioscuros y Orfeo es este personaje barbado que lleva una lira y está situado junto a un personaje más joven, ¿no? Bueno, se lo he puesto aquí el detalle. En realidad la inscripción está aquí, pero bueno, así no tienen que torcer el cuello, se la he escrito aquí para que la vieran con mayor claridad, ¿no? Bien, la diferencia de edad de los personajes, uno barbado, otro imberbe, puede indicar jerarquía, maestro-discípulo, ¿no? Y en efecto, el viaje de los argonautas suele considerarse un viaje iniciático de los guerreros aristocráticos, ¿no? Que, bueno, pues se instruyen en ese mundo y la música forma parte también de esta situación. Probablemente es también Orfeo, el cantor con lira que aparece en este lécito funerario ático, se lo pongo así para que lo vean mejor, entre dos sirenas, y lo tenemos también de igual modo en estas figuras impresionantes de terracota que al parecer procedían de Taranto, después estaban en el Polghetti, en Malibú, y ya parece que se las han devuelto al gobierno italiano, ¿no? Las fuentes posteriores señalan, en efecto, que la función principal de Orfeo en este viaje era vencer a las sirenas, las cantoras del Allende, capaces de embelesar a los navegantes. Recordemos que Simónides y Píndaro describían ya a Orfeo como un cantor prodigioso en el marco de esta expedición. Hemos de esperar, sin embargo, hasta época helenística para tener un cuadro completo del episodio de las sirenas en el poema de Apolonio de Rodas, ¿no? Que todos ustedes conocen, el viaje de los argonautas. En él, Orfeo asume funciones propias de un cantor maravilloso y se enfrenta a las sirenas, estas mujeres pájaros, que embelesaban a los navegantes con su canto mágico y los abocaban a una muerte por consunción. El bardo se enfrenta a ellas con su misma arma, con el canto, y ese sonido de su cítara consigue anular, acallar el canto de las sirenas, y su música prevalece en tono y en ritmo. Orfeo derrota, por tanto, a las sirenas de una forma pacífica y restablece el orden y el rumbo de la nave. Orfeo se comporta de nuevo como un mago. En el mismo poema de Apolonio leemos que la música de Orfeo marca la cadencia de los remeros y les ayuda a remar sin esfuerzo. Y además nos cuenta Apolonio que cuando surgen rencillas entre los propios navegantes, Orfeo entona un poema cosmogónico, ni más ni menos, ¿no? Con objeto de que el recuerdo de la instauración del orden en el mundo, que eso es lo que significa cosmogonía, sirva como factor de restablecimiento del orden entre los marineros del Argo. Y efectivamente lo logra. La música tiene ese poder, el poder de poner paz y de poner orden en el conflicto. Orfeo desempeña también otras funciones religiosas en este poema, pero voy a
dejarlas para otro momento, que si no, no avanzamos. Y vamos a pasar ahora al episodio más conocido del mito de Orfeo, que es su descenso al Hades en busca de su esposa Eurídice, muerta prematuramente por la picadura de una serpiente. Orfeo emprende el viaje confiado en el que el poder de su música pueda persuadir a las divinidades, Hades y Perséfone, de que le dejen regresar al mundo de los vivos en compañía de Eurídice. Este es el episodio central del mito en las versiones latinas y también el que ha tocado más profundamente la sensibilidad de poetas, artistas que han tratado el tema hasta el infinito. Y curiosamente, las fuentes griegas del episodio son, en cambio, escasas y poco precisas. En los textos más antiguos no se menciona a Eurídice por su nombre, y no es hasta época helenística que aparece el nombre, e incluso en ese periodo alterna el nombre de Eurídice con el de Agríope o Argíope, ¿no? Eurípides es el primer testimonio literario, hasta donde yo sé, seguro del episodio. En su tragedia Alcestis, un cínico Admeto, que ha aceptado que su esposa Alcestis muriese en su lugar, elogia, en cambio, ahora la capacidad de Orfeo para conmover a Hades y a Perséfone, ¿no? Bien, las palabras de Admeto no sugieren, en mi opinión y en la de otros estudiosos, un final feliz, como han defendido otros críticos. Más bien, parece que Eurípides simplemente trata de enfatizar con ellas, con esta escena, la ridícula situación del esposo pusilánime. Platón, por ejemplo, elabora la leyenda de una forma peculiar y presenta un final fallido, motivado, además, dice, por la debilidad del citaredo Orfeo. Orfeo era un citaredo, un débil, ¿no? Y además es que no fue ni capaz, no se atrevió a morir por amor, como en cambio sí había hecho la heroína del mito Alcestis, ¿no? Fuera ya de la literatura, quizá el testimonio más interesante para sostener que lo antiguo era el fracaso es este relieve de mármol ático, conocido a través de varias copias romanas. El original era una pieza extraordinaria del clasicismo, obra probablemente de un escultor del círculo de Fidias. En la escena vemos representados a tres personajes, hay también inscripción, aunque no se ve muy bien. Hermes, aquí a la izquierda, Eurídice en el centro y Orfeo a la derecha, ¿no? Orfeo va ataviado como un caminante, con una capa y un quitón corto, lo habitual para alguien que viaja, pero con un toque exótico tracio. Lleva el gorro tracio, el llamado alopequis, y unas polainas altas de piel. Lleva la lira en el brazo izquierdo, que está ya lánguidamente caído, ¿no? Como si ahora este instrumento no le fuese de ninguna utilidad. Su cuerpo está girado, acaba de volverse y acaba de retirarle el velo a Eurídice. Aquí se ve mejor, lo tiene prácticamente en la punta del dedo. Orfeo no debía mirar hacia atrás y, sin embargo, ha mirado hacia atrás. Y eso ha provocado que Hermes aparezca y coja a Eurídice de la mano para devolverla al mundo de las sombras. Y fíjense, Eurídice coloca la mano sobre el hombro de Orfeo en un gesto de consuelo, ¿no? Este es el momento definitivo, el momento inmediatamente anterior a la separación definitiva de los esposos, y el poeta, pues el artista, lo ha captado con grandísima intensidad. Bien, a la luz de estos testimonios, parece verosímil que el episodio tuviera un final desgraciado ya desde la antigüedad.
desde los testimonios griegos. Orfeo consigue, sí, descender al Hades y conmover a las divinidades infernales, pero su proeza resulta un triunfo a medias. Orfeo fracasa en su intento de rescatar del Hades a su esposa y de volver con ella al mundo de los vivos, ¿no? Y fracasa porque su propósito resultaba totalmente transgresor del orden de las cosas. Orfeo ha perturbado el mundo de Ultratumba en la medida que ha tratado de borrar los lindes entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y por eso no podía triunfar. El pobre Orfeo, cuando volvió del Hades, ya no vivió mucho tiempo. Las numerosas fuentes literarias, iconográficas, grecorromanas que tratan la muerte de Orfeo discrepan en el modo y en la motivación, pero coinciden todas en que la muerte, o casi todas, en que la muerte fue violenta en contraste con esta faceta pacificadora del personaje que estamos viendo. La tradición más extendida sobre la muerte de Orfeo es que se produjo a manos de mujeres tracias, ¿no? Así nos lo representa la cerámica ática de figuras rojas en diversos vasos en los que vemos a Orfeo atacado por una mujer armada con un instrumento, una espada, un espetón. A veces simplemente amagan, otras veces directamente parece que le hieren, y él levanta la lira, no tanto para defenderse él, sino para salvarla, porque es su seña de identidad, su posesión más querida. En la cerámica ática no se le representa despedazado por las tracias. Esta digamos, variante aparece bastante después, por lo menos en lo que a mujeres tracias se refiere, ¿no? Aparece en Virgilio, aparece en Ovidio y aparece en otros mitógrafos griegos, pero ya más tardíos, ¿no? Aquí sí, aquí Virgilio nos dice que efectivamente las tracias despedazaron al joven y lo diseminaron por los anchos campos, ¿no? Los testimonios literarios griegos más antiguos no aclaran del todo el modo de la muerte ni su motivación, por lo menos en esta variante. Se ha especulado con que la muerte de Orfeo a mano de las mujeres tracias fuera consecuencia de la transgresión de los roles sociales. Orfeo era un cantor, un citaredo, ¿no? Entonces habría renunciado a esa faceta viril que lo debería haber convertido en un guerrero, ¿no? Y Platón efectivamente dice, como hemos visto, que murió por su debilidad. Y luego ya a partir del siglo III a.C., la mayoría de los testimonios coinciden en atribuir la ira funesta de las mujeres al desprecio amoroso que Orfeo habría mostrado por ellas una vez que Eurídice había muerto, ¿no? Y esto también es lo que recogen las versiones latinas del mito, ¿no? Es el mismo fragmento, el mismo pasaje de antes, pero les he puesto en rojo, ¿no? Que efectivamente Orfeo parece que vaga solitario llorando la pérdida de Eurídice, y esto no les gustó a las tracias y por eso lo despedazaron. Bien, hay otra tradición alternativa que atribuye la muerte de Orfeo a Ménades o Bacantes, que es así, lo desmiembran porque Orfeo habría dejado de venerar a Dioniso en favor de Hades. Esta versión está completamente ausente en la iconografía y aparece documentada por primera vez en los fragmentos de una tragedia perdida de Esquilo, las Basárides, y que conocemos a través de los testimonios de Eratóstenes. Las Basárides es un término que significa vacante, Ménade, ¿no? Y aquí, pues efectivamente, nos cuenta Esquilo, o Eratóstenes, que lo transmite, que Orfeo empezó a venerar a Dioniso y ello incitó y por eso a Helio, y por eso Dioniso incitó contra él a las Basárides, que lo despedazaron, ¿no?
Esta versión, la verdad es que tuvo bastante poca difusión y está también ausente en la iconografía, ¿no? Por lo que cabe pensar que fue una innovación de Esquilo, o a lo mejor Esquilo se inspiró en ambientes órficos, ¿no? Los órficos podían haber ideado el despedazamiento de Orfeo a manos de las Ménades, no porque Orfeo hubiera traicionado a Dioniso, sino para atribuir al cantor el mismo tipo de muerte que sufrió Dioniso, que también en el culto, las doctrinas órficas, los mitos órficos, pues fue despedazado por los titanes, ¿no? Bueno, existen algunas otras versiones de la muerte de Orfeo, pero tampoco me detengo. Paso entonces a la última parte del mito, ¿no? La cabeza de Orfeo. Fue muy popular la leyenda de que tras la muerte de Orfeo, su cabeza sobrevivió y conservó sus dotes poéticas, a menudo junto con la lira, ¿no? Parece que la cabeza y la lira fueron arrojadas al río Ebro Tracio, o al mar, y llegaron hasta la isla de Lesbos, donde recibieron honores. La historia está representada en algunos ejemplos de la cerámica ática de la segunda mitad del siglo V a.C., ¿no? Como esta hidra de Basilea, que representa quizá el momento en que los lesbios hallan la cabeza y entonces acuden allí las musas, entre ellas su madre Calíope. Creo que tengo aquí esta foto que se ve mejor, ¿no? Bien, la buena acogida de los lesbios propició que estos destacaran por encima de todos los griegos en su talento musical y poético, como si Orfeo les hubiera inspirado ese talento. Y de hecho se interpreta que este varón barbado que aparece con estas cintas recibiendo a la cabeza de Orfeo era ni más ni menos que el poeta Terpandro de Mitilene, ¿no? Que recibiría en Lesbos la inspiración de la cabeza viviente de Orfeo. Y las cintas tienen un simbolismo, ¿no? Porque son, digamos, el canal, la vía por la que la cabeza de Orfeo transmite a Terpandro, que sería el descubridor de la cabeza, ese talento. Bien. La historia de la cabeza, la verdad, es que no aparece documentada en testimonios literarios hasta la época helenística e imperial. Luego ya sí, Virgilio, Ovidio, etcétera, la conocen. Pero entre los griegos es este poeta Fanocles, un poeta helenístico del siglo III, el que efectivamente pues, nos cuenta todo esto que yo he expresado de manera prosaica, ¿no? Bien, una vez que la cabeza de Orfeo llega a Lesbos, parece que se aposenta en una concavidad de la tierra y desde allí emite oráculos, ¿no? Aquí también tenemos que recurrir a la iconografía y varios vasos, también del siglo V a.C., documentan la historia, ¿no? Por ejemplo, en esta copa ática que tienen aquí ven a la cabeza de Orfeo y hay un muchacho ahí copiando. Esto es en el Pinaques, no es el ordenador, o el ordenador antiguo, copiando, mientras que Apolo sanciona el momento. No sabemos si para aprobarlo o claro, le podía hacer la competencia, ¿no? a su propio oráculo. Bien, en cualquier caso es que esta imagen casaría bien con estas palabras de Eurípides, ¿no? Que dice: nada más fuerte que necesidad encontré, ni remedio alguno en las tablillas tracias que dictó la voz de Orfeo. Casaría bien. Pero la realidad es que el relato del oráculo de la cabeza de Orfeo solo aparece con seguridad en la literatura griega, en un autor tardío llamado Filóstrato, y quien nos cuenta en el Heroico que, bueno, pues toda esta historia, ¿no? De que la cabeza, cómo llega a Lesbos, etcétera, etcétera. Pero este es prácticamente el único testimonio literario que hay y, por tanto, se discute si efectivamente existió o no existió un oráculo en Lesbos en el que se creía que la cabeza de Orfeo era la que profetizaba.
Sea como fuere, en el mito de la cabeza, cantora y profética, confluyen dos motivos mitológicos característicos. Uno, el poder de la música, más allá de las limitaciones naturales, es decir, más allá de la muerte, y otro, el de la cabeza viviente. Es común concebir la cabeza como sede de la inteligencia, de la personalidad y hasta de la vida, ¿no? Y, por tanto, creer que la cabeza puede vivir independiente del cuerpo. Resulta entonces lógico que el poder de la música se mantenga intacto más allá de la muerte física de Orfeo y permanezca en los dos órganos que la generan, que son la boca y la lira. Y con esto doy por finalizada la parte referente al mito y me queda todavía un poquito, ¿no? Unos 10 minutos más o menos, si no se están aburriendo mucho, para hablar de otra de las facetas de Orfeo. Orfeo, como acabamos de ver, es un personaje mítico, un héroe ficticio, pero ya en época antigua era considerado por el común de los griegos un poeta legendario, antepasado de Homero y de Hesíodo, ¿no? Por ejemplo, en la Apología de Platón, Sócrates declara ante los jueces infernales que morir tiene una ventaja, y es que pronto va a estar muy cerca de Orfeo, de Museo, de Homero y de Hesíodo. Claro, la mención de Orfeo junto a estos antiguos y grandes poetas épicos, Hesíodo, Homero y Museo, al que también se le atribuían obras, indica que para los oyentes, para el público de Platón, Orfeo podía ser considerado un poeta auténtico, incluso más antiguo que Homero, porque aparece citado antes que él, y que además debía ser apreciado por los jueces. Muchas otras fuentes corroboran la convicción de que Orfeo fue un personaje muy antiguo, ¿no? Traigo una muy tardía, pero que se hace eco de otras más antiguas, ¿no? Por ejemplo, Proclo, en esta vida de Homero, dice que autores como Helanico, que es del siglo VI, Damastes o Ferecides, que son del siglo V a.C., hacían remontar el linaje de Homero al de Orfeo. Y en una palabra, si cuentan todo esto, todos los que hay aquí, toda esta ristra de personajes, que Orfeo era anterior en 11 generaciones a Homero. Claro, algunos autores manifestaron sus reservas ante esta communis opinio, ¿no? Heródoto, por ejemplo, afirmaba que aunque se dijera que los poetas que tenían fama de haber vivido antes que ellos, Homero y Hesíodo, lo hicieron después, dice Heródoto. Al menos ese es mi parecer, ¿no? Y, evidentemente, otras personas cultas, ilustradas, ¿no?, como Cicerón, pues recurre Cicerón, ni más ni menos que al testimonio de Aristóteles, para afirmar que Orfeo, que el poeta Orfeo, nunca existió. El bardo se sitúa, pues, a caballo entre el mundo de los seres de carne y hueso y el de las puras creaciones míticas. Claro, esta es una situación muy sorprendente para nosotros, pero no para los griegos antiguos, para quienes los límites entre el mito y la realidad no estaban trazados con la misma nitidez con la que lo están hoy en día. Y ese límite difuso fue seguramente el que propició que durante toda la antigüedad se le atribuyeran a Orfeo la autoría de una amplísima serie de obras de temática muy diversa y gestada en el seno de un movimiento amplio, heterogéneo, los órficos, ¿no? Ya Platón, por ejemplo, habla de una baraúnda de libros de Museo Orfeo. ¿Qué es esto de una baraúnda? Pues un batiburrillo, ¿no? Los consideraba pues, un conjunto amplio, confuso, ¿no? Y él, Platón, circunscribe los libros al ámbito ritual, porque dice que se usan en sacrificios y que además sus efectos tienen vigencia en el más allá,
Efectivamente, el movimiento órfico de los primeros tiempos, época clásica y época helenística, le atribuye a Orfeo una serie de obras de corte teogónico, cosmogónico, escatológico, ¿no? Los órficos ponen al hombre en el centro de sus doctrinas y consideran la vida humana como un paréntesis entre dos polos. Y estos dos polos son el principio, la argé, que justifica por qué el mundo es como es, y el fin, el telos, ¿no? Que se ocupa del destino de los hombres y concretamente de la salvación del alma. Ambos polos dan sentido a la vida y, por tanto, en torno a estos dos polos se articula buena parte de la producción órfica. Del argé nos hablan diversas teogonías, que nosotros utilizamos el nombre de teogonía a la hora de hablar de estos relatos sobre el origen del mundo, pero que en realidad enmascaran también relatos cosmogónicos y antropogonías, es decir, mitos sobre el origen del hombre, ¿no? A los órficos se les atribuyen distintas teogonías, la teogonía de Derbeni, que es ya que conservamos muy fragmentariamente, transmitida, se llama así porque fue transmitida o apareció, está en este papiro, el papiro de Derbeni. El papiro es del IV, pero contiene un comentario a una teogonía y se supone que la teogonía es de en torno al 500 a.C. Esta sería, por tanto, la teogonía más antigua. Luego tenemos la teogonía de Eudemo, que no es que la escribiera Eudemo, es que la cita Eudemo, el discípulo de Aristóteles, que fue probablemente esta teogonía la que circuló en Atenas en los siglos V y IV antes de Cristo y la que conocieron Platón y Aristóteles. Tenemos también una teogonía atribuida a Orfeo, ¿no? Pero que se llama teogonía de Jerónimo y Helanico. No sabemos quiénes son estos señores, si fueron sus autores o no. El caso es que más o menos se piensa que esta teogonía pudo ser compuesta en torno al 2 a.C. con elementos de época anterior. Y luego ya por último el relato sagrado en 24 rasodias o las rasodias, que esta ya sí es la teogonía más amplia, más larga que tenemos, ¿no? Bien, en cuanto al telos, como he dicho, se interesa por el más allá, por la situación del alma en el más allá. Y a esta categoría pertenecen una serie de poemas que podemos llamar, sin más, catábasis, ¿no? Y tenemos algunas descripciones fragmentarias, como esta que aparece en un papiro, el papiro de Bolonia, que es un papiro del siglo II-III después de Cristo, aunque probablemente el poema que transmite el papiro es quizá del siglo I después de Cristo. Aquí un personaje describe en primera persona la situación de las almas en el Allende, ¿no? Y es curioso porque la escatología que se describe en el texto de este papiro coincide con otros testimonios órficos escatológicos que nos transmiten Platón, que nos transmite Plutarco, y coincide también con la escatología, en algunos puntos, con la Eneida de Virgilio, ¿no? Bien, junto a estos poemas del principio y del fin tendríamos los poemas rituales que citaba previamente en el texto de Platón. A partir de época helenística, el número de obras atribuidas a Orfeo se va a ampliar considerablemente y a estas que ya teníamos se unen unos himnos, unas argonáuticas y después, además, la temática se amplía, ¿no? Ya no es solo temática religiosa, sino que se le van a atribuir una serie de escritos médicos, científicos, poemas astronómicos, botánicos, lapidarios, etc. Bueno, de toda esta producción, prácticamente completos, solo nos han llegado estas obras que tienen aquí, los himnos órficos, las argonáuticas órficas y la ciencia de Orfeo. He puesto 3 ediciones, pero bueno, han sido editados y traducidas por muchas otras personas. El resto de la producción
digamos, se ha transmitido de forma fragmentaria y está recogida en distintas ediciones que han sido realizadas a lo largo de los siglos. Les pongo solo dos, las hechas ya con criterios modernos. La edición de Kerr, del Orficorum Fragmenta, en 1922, y ha sido la edición de referencia a lo largo de todo el siglo XX, hasta que aparece la edición de nuestro querido maestro, el profesor Alberto Bernabé, que es ahora la edición, la editio prior, y que lo será pues, por los siglos de los siglos, porque no sé quién podría hacer otra edición. Bueno, ahora está preparando una más reducida en la Teubner, en la Loeb, y además con traducción al inglés. Bueno, si tienen interés en leer todas estas obras de Orfeo, aquí tienen el texto original, y si no, en los volúmenes editados por Alberto Bernabé y Francesc Casadesús, el libro que previamente había citado Juan, pues aquí tienen un estudio de prácticamente todos los textos órficos conocidos hasta el momento de su publicación. Bien, vuelvo ahora ya al protagonista de nuestra historia para cerrar, ¿no? Seguramente se estarán ustedes haciendo la pregunta de cómo y por qué pudieron atribuírsele a Orfeo todas estas obras que van desde el siglo VI a.C. hasta época romana, una datación que excede con mucho la edad posible de un personaje, por muy mítico que fuera, ¿no? Pero claro, para salvar esta amplitud temporal, pues los antiguos recurrieron al subterfugio de que Orfeo no escribía las obras, faltaría más, sino que simplemente las inspiraba, ¿no? Imágenes, efectivamente, como la de la copa de Cambridge, con la cabeza de Orfeo dictando a un muchacho, nos ayudan a entender que a lo mejor lo que dictaba Orfeo no eran solo oráculos, ¿no? Sino también poesía. Y, por otra parte, a la pregunta también lógica de por qué los verdaderos autores de estas obras, que lógicamente no se iban a escribir solas, renunciaron a reclamar su autoría y prefirieron atribuírsela a Orfeo, pues a esa pregunta una posible respuesta es que el bardo era considerado, como hemos visto, un personaje antiquísimo, anterior incluso a Homero y Hesiodo. Y claro, para los griegos en general, cuanto más antigua era una idea, pues mucho más respetable era, ¿no? No olvidemos además que Orfeo había bajado al Hades, había bajado y había vuelto, ¿no? Era, por tanto, o había sido, por tanto, testigo de lo que le sucedía a las almas en el más allá. Podemos suponer, por tanto, que los órficos, que trataban de transmitir nuevas creencias y ganar adeptos para su causa, consideraron a Orfeo un poeta antiguo, un poeta prestigioso y además conocedor de los vericuetos del Hades, como el candidato idóneo para poner en su boca ese mensaje nuevo, pero eso sí, revestido ya con el aura de una especie de revelación religiosa. Y de hecho, el conocimiento sobrehumano que le confiere la catábasis, unido a sus dotes como poeta, fueron trascendentales para que Orfeo se convirtiese también en profeta de un culto como el órfico, en el que la palabra ocupa un lugar primordial y el rito era el remedio para persuadir a las divinidades infernales y obtener la salvación. Pero claro, esa ya es otra historia y se la cuento en otra conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por esta espléndida conferencia. Seguro que tienen ustedes preguntas o cosas que no le dejen dormir en relación con esto, así que es el momento de preguntar a la conferenciante lo que consideren. Bueno, pues no hay preguntas. Se van ustedes sin preguntar nada. En fin, pues voy a preguntar yo, porque yo tengo una cantidad de dudas. Aquí he apuntado la Biblia.
A mí me llama mucho la atención de la figura de Orfeo en relación con la mitología, que, claro, los griegos constantemente están inventando mitos. Quiero decir, siempre tenemos un poco esta idea de que los mitos griegos son tradicionales, pero en qué medida no hay un punto en el que los griegos no van inventando mitos nuevos, sobre todo los trágicos, ¿no? Por ejemplo, que los van adaptando a lo que les viene bien en ese momento, o Píndaro a veces también, ¿no? Aunque puede que, decimos que a veces que usa mitos que no son tan conocidos, pero a veces parece simplemente que se los inventa por justificar algunas cuestiones, ¿no? El caso de Orfeo yo creo que es paradigmático en el sentido de que la secta, la secta, si me oyera Alberto Bernabé me mataba, el movimiento de los órficos inventan mitos nuevos, pero una barbaridad de mitos nuevos, ¿no? Quiero decir, es paradigmático en el sentido de que Orfeo inventa una mitología para los órficos, aunque no sea Orfeo quien lo hace, sino estos poetas del círculo. No sé si puedes un poco desarrollar más ese tema, que yo creo que... Pero, ¿qué tipo de mitos? ¿A qué tipo de mitos te refieres? A ver, me refiero a que no son mitos que tengan que ver realmente con la tradición, sino que parece que están hechos ex novo, ¿no? Quiero decir... Como por ejemplo... Como por ejemplo las cosmogonías. La bueno, figura hombre. de... Sí, las figuras que inventa nuevas, o tradiciones nuevas, o fanes. Ahora que estoy viendo aquí al profesor Marco Antonio Santamaría, que ha trabajado mucho de esto, ¿no? Estas figuras que no son figuras que forman parte del bagaje tradicional de la mitología griega que sepamos, sino que parece que se inventan, pues eso. Sí, efectivamente, se me escucha, ¿no? A ver, bueno, la tradición de las teogonías órficas, desde luego, parte de la tradición teogónica de Hesíodo, ¿no? Que es la más antigua y la mejor conocida. Pero, efectivamente, a partir de ahí hay un cambio radical, ¿no? Hay una serie de personajes que aparecen y, sobre todo, en algunos momentos vemos como que esa teogonía tiende como a una especie, bueno, no diré monoteísmo, ¿no? Pero en un momento dado la figura de Zeus transmite el cetro a Dioniso y después Dioniso es despedazado, ¿no? Y la idea era como que Dioniso quedase como una de las divinidades fundamentales, pero no es así. Y de hecho esta idea de que en algunos momentos la tradición, las teogonías órficas tendían al monoteísmo, fue un poco la que propició que después algunas de estas teorías, estas teogonías, fuesen recogidas también, algunas de estas ideas, por el monoteísmo cristiano, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay digamos, alguna innovación, ¿no? Este papel fundamental que ocupa Dioniso en algunas de las teogonías, el papel fundamental también que tiene Fanes, estos seres monstruosos que aparecen también en la teogonía de Hesíodo, pero que luego, por ejemplo, en la teogonía de las Rasodias está poblada de estos seres míticos, ¿no? Pero, sobre todo, también, como digo, quizá lo más novedoso sea ese poner al hombre en el centro de sus doctrinas, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en la teogonía de Hesíodo pues no lo tenemos tan, digamos, claro, ¿no? Por lo menos tan remarcado. Entonces, bueno, esa sería quizá, no sé si con esto respondo parcialmente algo a la pregunta, si es que ahora no se me ocurre así ningún otro mito que pueda ser completamente innovador. Sí, o sea, no, en realidad te preguntaba por esto. Quiero decir que llama la atención cuando uno estudia la mitología griega, ¿no? Cómo a una serie de personajes se les dota de características nuevas y a otros directamente, prácticamente aparecen de la nada y solo intervienen en el ámbito del mito, de los mitos de los órficos. Cosa que, bueno, ahora creo que sí podemos saber bien, pero si uno coge un manual de mitología
de principios del 20, pues ahí aparece Claro. todos juntos, ¿no? Quiero decir, no hay una distinción entre este personaje dentro del orfismo se comporta de esta manera, mientras que este otro no se comporta de esta manera. Era esto a lo que me refería, pero vamos, que lo has contestado perfectamente. Voy a poner otro ejemplo más claro que me viene ahora a la cabeza, claro, y es, por ejemplo, el ejemplo de Dioniso, si es que además es mi tema. Dioniso, en la tradición mitológica griega, es hijo de Zeus y Sémele, y sin embargo, en la versión nórfica es hijo de Zeus y Perséfone, y Zeus fecunda a Perséfone bajo la forma de una serpiente. Esto es, por ejemplo, una variante, ¿no? bastante tradicional, yo diría que quizá, o sea, bastante significativa, y yo diría que una de las más significativas, ¿no? Es decir, que, por resumir, los dioses del orfismo son los mismos dioses que aparecen en la tradición griega, pero a veces tienen una mitología distinta, como en este caso concreto que he puesto, y también a veces tienen funciones distintas, como en el caso también de Dioniso, ¿no? Porque el Dioniso de la mitología tradicional es un Dioniso que en algunos casos es un Dioniso violento, ¿no? Y sin embargo los órficos rechazan la violencia. El propio Dioniso es despedazado, ¿no? Y muerto, pero no tiene esa vertiente, digamos, el Dioniso de los órficos, esa vertiente tan violenta como el Dioniso de las bacantes, o el Dioniso que castiga a las miniades o a las prétides, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego otra cosa que también ocurre mucho en los testimonios órficos es también que a veces pues, se tiende a que algunas divinidades se sincreticen, ¿no? Bueno, y lo que eran dos divinidades pues aparecen bajo una sola. Pero... Vale, bueno, ¿hay alguna cuestión, alguna pregunta? No parece. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Antes de despedir, dos cosas. Una, al fondo hay una tiendecita que gestiona Emilia Fernández de Mier, que está allí sentada, donde pueden comprar libros y souvenir de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y, en segundo lugar, les emplazo a la conferencia del jueves que viene, que estará a cargo de un chico encantador, que soy yo mismo. Así que, nada, si quieren ustedes echar la tarde, pues nada, les esperamos aquí el próximo jueves. Muchas gracias, Ana.